yo ya revoleé la Claro. metropolitana porque ya está, usamos solo ciudadana. No tiene ningún tipo de sentido. Es tener engorroso. Hoy, tanta- una Y nueva ahora- y persona tenés que en cuenta venga que del Bueno, interior. habrá quien sí le vea sentido, digamos, ¿no? Y tenés cuenta pero- que si vos sos estudiante del interior vas a tener tarjeta de independencia estudiante y los jubilados tienen tarjeta de independencia jubilado. Y claro, Y pero después la de gente que capital tenés no, la sube la gente que no estudiante. tiene ese beneficio, que la gente que viene a trabajar o viene al médico, lo que fuera, que viene del interior y bueno, Tenés que usar dos tarjetas. claro. Independencia y tenés que Y tener sabemos dos que la tarjetas. sube, Ya la no puedes hay usar, una pero sola. la persona Y que dice, es- bueno, tengo que ir a Yerbabuena, ¿cómo hace? Y un Bueno, desaliento como era antes. absoluto. Sí. Antes había ciudadana y metropolitana, ahora va a haber sube independencia, como antes. Claro. Tenés que usar dos tarjetas. Disculpen, Bueno. pero desalientan completamente al uso del transporte. Bien, vamos a Es volver que- con este tema porque sí, da sí. para mucho más. Tenemos una comunicación pendiente sobre uno de los temas del día. Por eso nos vamos al tucumano para repasar el tema político del día, Sí. chicos. Estamos hablando de lo que va a pasar a partir de las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados. Recordemos que el gobierno necesita 130 votos para aprobar el del Fondo Monetario Internacional. Por eso le agradecemos mucho a Pablo Modeo, diputada nacional, que ya está en contacto con nosotros a minutos de entrar al recinto, bueno, para contarnos lo que se va a esperar, lo que esperan justamente en el marco de esta sesión. Paula, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Gabriel, Franco y Ana de la Tucumana. Buen día, Paula. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, Ana y Franco, ¿cómo están? Muy bien, Paula, sabemos, diputada, que está a punto de entrar al recinto. ¿Cuáles son las expectativas que hay? Las expectativas del gobierno, de los parlamentarios que le van a dar el aval justamente al DNU de Milei. Recordemos, 130 votos es lo que necesitan. Sí, bueno, en relación... te pido un favor, me estoy Sí. escuchando a mí cuando hablo, no sé si se puede mejorar eso. A ver, ya cortamos la comunicación y ya la llamamos de nuevo, Paula. Ok, muchas así gracias. mejoramos este tema. Recordemos, Paula Modeo es una de las representantes de Tucumán, diputada Sí. nacional, a punto de ingresar al recinto. Hoy la Cámara de Diputados es el escenario. Solo diputados es lo que hablábamos con Franco, ¿verdad? Sí, porque la ley de decretos De sancionada DNU, durante la ley de DNU sancionada por Cristina en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner dice solo con una cámara, con el visto bueno de una de las dos cámaras se puede dar después de seguir adelante. Y con el- mayoría simple. Y con Exactamente. mayoría siempre. A ver, la tenemos a Paula ahora. Diputada, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Ahora sí, buen día, acá en la calle, llegando al Bien, bien. Congreso. ¿Cuáles son las expectativas que hay en torno a lo que va a pasar en la sesión? Bueno, la verdad es que hoy, por los números que se necesita, estarían cómodamente los votos para el quórum y para aprobar. Ya algunos sectores que venían sin acompañar, como la coalición cívica, ya se han pronunciado. Lo que sí tenemos como el temor de que hay un clima enrarecido. Están esperando, ayer se escuchaba una diputada kirchnerista, una de las figuras de ellos, decir, le preguntaban cómo estoy, y estoy contenta porque todo nos está saliendo bien, ¿no? Esa idea de estamos haciendo distintas jugadas, convocando, el tema de la marcha de hoy, Eso de la marcha, el tema del claro. periodo del juicio político. Entonces como que hay un clima de un sector que está jugando o apostando fuerte a que las cosas se pudran, a que las cosas no salgan, a que haya ese clima, a ver qué zancadilla le meto al gobierno. Es como que se están timbiando el futuro de los argentinos en pos de poder capitalizar cada error forzado o no forzado, o cada cosa que hace el gobierno, y eso se siente muy fuerte, como nunca. Mirá que mi cuarto año acá Sí. adentro, y siente esa cosa de vamos a pudrirla, ¿no? A ver, Paula, bueno, en el recinto, este DNU pedido por el gobierno, y afuera también toda la atención. Recordemos lo que pasó el miércoles pasado. ¿Cómo lo vive como parlamentaria esto? Mira, por un lado, como siento vergüenza, ¿no? De muchas veces de lo que se hace en el Congreso. Yo siempre pienso, por ahí en esas largas horas de debate, uno tiene que poder pensar en muchas cosas. ¿Cuánto sale tener todo esto funcionando, no?
los pasajes de los 250 diputados que viajan, los empleados, los asesores, ¿cuánto les cuesta a los argentinos? Entonces después digo, y estamos respondiéndoles de esta manera. A ver, la democracia sale cara y nosotros como sociedad decidimos que queremos pagar el costo de la democracia. Pero por otro lado digo, qué vergüenza el espectáculo que estamos dando. Siento como primero una vergüenza. Temor, la verdad que no sentí el otro día cuando salí nos empezaron a tirar piedras. Temor no, porque la verdad es que la fuerza de seguridad nos hizo sentir como, y también quiero agradecer, ¿no?, al policía que me hizo cruzar, al policía, o sea, de verdad muy agradecida con el trabajo que muchas veces no valoramos de la fuerza de seguridad, porque es una exposición enorme, están expuestos, si bien cada vez más profesionalizados y más equipados, realmente hay una exposición del pobre policía que lo paran ahí y bueno, y él está haciendo su trabajo y muchas veces pone en riesgo mucho, ¿no?, para cuidar el funcionamiento de las instituciones y que los argentinos estemos protegidos. Entonces yo también como valorizaba eso, porque la verdad es que con el policía que yo estaba conversando antes de cruzar, era un chico de 27 años que tiene 2 hijos y que se pone un casco, un chaleco y sale ahí a defender las instituciones. Realmente, bueno, nada, eso, decir, bueno, hay 2 Argentinas, ¿no? El otro día el contraste era el Congreso, la vergüenza y el papelón, y por otro lado veía a los productores rurales les piensa la exposición agrícola, pues sí, realmente hay 2 Argentinas. Y cuando ves a este policía, que lo único que quiere es hacer bien su laburo, y que le tiran por la cabeza un pedazo de hormigón que acaban de arrancar del cordón, vos decís, bueno, la verdad es que este pobre tipo, ¿por qué se tiene que bancar esto? Y no solamente el policía, también la gente que quiere que se normalice el país. Yo no digo que no haya habido gente genuinamente en la marcha, legítima y con todo el derecho del mundo a decir que se ganó la jubilación. Tienen todo el derecho del mundo a pedir jubilaciones dignas. Ahora, los que te queman un patrullero, los que nos tiran cascotes de hormigón, los que tiran a la policía, y vos realmente decís, bueno, realmente hay una grieta en el país. Los que la quieren pudrir y los que quieren un poco de orden y de normalidad. No estoy tan de acuerdo con esa mirada, diputada, en cuanto a que haya realmente una grieta. Sí creo, por supuesto, que hay gente más violenta que otra, eso no hay dudas, y que tampoco la violencia se justifica, pero digo, en definitiva, lo que se debate en el Congreso en general y lo que se viene debatiendo hace ya un par de años, sí tiene que ver directamente con el futuro después de ese jubilado que también está genuinamente, ¿no?, en la calle, y que pide, como usted misma dijo, dignidad, ni más ni menos. Y yendo específicamente a lo de hoy, diputada, hoy se debate, un nuevo acuerdo, un nuevo endeudamiento con el FMI, con todas las implicancias históricas que tiene para nuestro país, ¿no? Cada vez que hemos acudido al FMI, los resultados han terminado bastante mal y hemos terminado pagándolo durante décadas. Y digo, no es menor el debate de hoy en ese sentido, y se está debatiendo el futuro de los jubilados, también del policía de 27 años que usted estaba nombrando, y un poco de todos nosotros, ¿no? Ese es el tema, y me parece que es un debate que va a ser intenso y que va a ser importante en ese sentido. Mira, no te pude escuchar bien, pero 3 ideas. Vos dijiste, en el Congreso hace muchos años se viene debatiendo cosas que afectan al futuro del país, y yo te diría hace muy poco, porque durante todo el Congreso de Massa nos pasamos declarando el Día de las Gaviotas, aprobando regímenes de promoción, subsidios, y no mucho más. O sea, vos fíjate lo que se hizo en los 2 primeros años, del 21 al 23 que yo estoy, y la verdad es que no me debo acordar alguna ley trascendente, pero la mayoría del tiempo fue declarar de interés nacional el Día de la Gaviota. Sí tuvimos que aprobar un endeudamiento con el FMI a Massa. Por ejemplo, sí. Y hubo algunas 2 o 3 leyes, pero que en general lo que establecía era un régimen de fomento, un régimen especial o un régimen de excepción para un sector en detrimento de otro. Así que sí creo que es verdad que se están debatiendo ahora cosas que son trascendentes para la vida del país. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con tu afirmación
de que esto es un nuevo endeudamiento, porque en realidad es un cambio de deuda existente. Hoy el kirchnerismo nos dejó un hueco, un buraco en el Banco Central. No sé, hay una nota excelente hoy de Clarín que lo explica paso por paso. Y eso que Clarín no está muy oficialista, pero es perfecta la explicación económica respecto de que la deuda, digamos, esta deuda lo que hace es, ante los vencimientos programados que teníamos con el FMI, los desembolsos se gatillan por lo que mismo que tenemos que dar al FMI. O sea, esto es, yo te doy para el tesoro, hay como dos contabilidades separadas. Vos tenés la contabilidad del tesoro, la contabilidad del Banco Central. Sí. ¿Qué hizo el Banco Central? Emitió papelitos voladores, que es los bonos de la deuda, contra el tesoro. Entonces el Banco Central tiene una deuda con el tesoro. El tesoro toma plata y le da al Banco Central para sanear la deuda. Entonces ahora, en vez de tener la deuda con los argentinos, que era lo que había hecho el gobierno anterior, que la deuda era papelitos voladores, emisión e inflación, ahora la deuda la tenemos con el FMI y a la tasa que le dan Estados Unidos. Porque generalmente la tasa es la de mercado, que está al 5% más riesgo país, y a nosotros nos están prestando al 5%. O sea, estamos cambiando una deuda por otra, o sea que no hay un nuevo endeudamiento. Sí, a ver, diputada, sí lo entendemos, lo entendemos perfectamente, y estamos cambiando una deuda interna por una deuda externa, con todo lo que eso implica, ¿no? Eso sí lo entendemos perfectamente, sí entendemos cómo es el movimiento, y digamos, hasta suena absurdo que una deuda interestatal sea ahora cambiada y canjeada por una deuda externa con el FMI. No, porque el interés es mayor. Si yo te digo, escucha, el Banco Macro te presta el 4%, el Banco el Banco Santander te presta el 15%. ¿Vos sacarías una deuda del 4%, pagarías la del 15% y te quedarías con la deuda del 4%? Y depende quién sea el acreedor, diputada, también, ¿no? No es lo mismo que el Tesoro le deba al Banco Central a pasar a deberle al FMI. O sea, eso también tiene que ver. La deuda interna, ¿dónde aprieta? En los ahorros de los argentinos y en la inflación de los argentinos. O sea, y aparte, porque si yo me dan plata para pagarle al mismo organismo que le debo, lo que estoy haciendo es frenar la necesidad de endeudarme internamente con los argentinos para pagar deuda. Diputada, le consulto se está cuestionando mucho también el hecho de que el acuerdo con el fondo, este nuevo acuerdo, se haga, el instrumento por el cual se hace, que es un decreto de necesidad y urgencia, porque tampoco el ministro Caputo ha explicado los pormenores ni los montos. Digo, ¿cree que hubiese sido mejor o correcto institucionalmente, ¿no? Presentar un proyecto de ley que se debata en comisión, que se lo lleve al recinto? ¿Qué opinión tiene respecto al instrumento por el cual se está intentando alcanzar este acuerdo con el fondo? Yo creo que hubiera sido mejor, pero era imposible sacarlo. Era imposible. O sea, no tener los números en el Senado directamente es imposible. Y no se podía esperar los tiempos que necesitaba para el dictado ordinario de la ley. Entonces me parece que es una cuestión más bien, que esto es posible hacerlo por esta vía. No, es imposible. Existe una alternativa legal dentro del margen constitucional para hacerlo. Sí, bueno, usemos esa alternativa. Fue una cuestión práctica. Bien, usted dice, diputada, sabemos que estamos a minutos nada más de que inicie la sesión, los números están. Por lo que sabemos... nunca se sabe, claro, nunca se puede afirmar que los números... Claro, tenemos al Bloque Independencia de Tucumán que responden al gobernador Jaldo, que estaría dando el aval, La Libertad Avanza también, el caso de Mariano Campero. Roberto Sánchez, no se sabe, pero uno estima que va a seguir la línea de la Unión Cívica Radical y no va a acompañar, pero bueno, no lo sabemos aún. ¿Usted ha podido dialogar con sus pares de Tucumán? Bueno, ayer hemos estado trabajando en comisión y tuve oportunidad de conversar con gente del radicalismo, con algún diputado provincial de bloques federales y con la gente de la coalición. Si bien Frade estaba como reticente a acompañar las cosas del gobierno, hay una bajada dentro de la coalición cívica de acompañar.
Así que bueno, sí, creo que muchos de los que estábamos dijimos le aprobamos la deuda Massa porque sabíamos que el país necesitaba el desembolso, ahora mucho más, con las cuentas mucho más ordenadas y con un plan económico mucho más racional y razonable. Sí, diputada, entonces usted cree, bueno, que hoy va a salir, entonces se va a aprobar este acuerdo con el FMI y ¿qué piensa que le puede traer al gobierno este acuerdo, no? O al plan económico del gobierno. Sí, yo creo que le va a dar un poco de alivio por los vencimientos que tenía ahora inminentes, ¿no? Y también porque vos al sanear el central podés tener una economía mucho más saludable. Sabe, diputada, por ahí usted nombra el tema de Massa, de aprobar el desembolso, pero bueno, si mal no recuerdo, me puede corregir usted o mis compañeros, había como más detalles de lo que llegaba al país y ahora es como que no hay mucho que se conozca, por lo menos lo dijo el mismo ministro de Economía, como que ahí hay una diferencia. Disculpa, no te pude escuchar bien por el ruido de los autos. Claro, claro. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, yo decía que usted menciona el desembolso Massa y demás en esa oportunidad, pero ahí, usted me puede corregir o mis compañeros, se sabía más detalles con respecto a lo que llegaba y más detalles con respecto al acuerdo con el fondo. Ahora no existen esos detalles, por lo menos eso también lo deja de manifiesto el propio ministro de Economía. Si no te entendí mal la pregunta, porque esto la verdad que está bastante caótico, sí. Vos decís que el acuerdo anterior estaba detallado el acuerdo y esto es más bien programático y los pormenores y detalles no están en el decreto. Claro, es lo que dice el ministro de Economía. Estoy de acuerdo con vos. Bien. Eso es así. ¿Ustedes saben los detalles de ese acuerdo? No. ¿Han accedido a eso? A los montos, por lo menos, plazos. ¿Están los detalles? ¿Se lo ha podido debatir? Nosotros tenemos el informe que viene dentro del DNU y las preguntas que hemos hecho ayer en la bicameral. La misma que tienen ustedes, no es que nosotros tenemos información adicional de la que no tiene el público. De todas maneras, con la información que tenemos, nosotros creemos que es responsable acompañar. Obviamente que uno quiere todos los detalles, pero entendemos que por la estructura del préstamo y como por la forma de que se van a dar los desembolsos. Disculpa, te tengo que dejar. Sí, está bien. Tengo que cruzar el recinto. Sabemos que está a 5 minutos de entrada al recinto. Le agradecemos mucho la generosidad del tiempo para poder charlar con nosotros como representante nuestra de Tucumán. Muchas gracias, diputada. Próximamente vamos a estar en contacto. Hasta luego. Bueno, allí teníamos contacto con la diputada Pablo Modeo, representante de Tucumán, a minutos de entrar al Congreso. Son 9:56. A las 10 está prevista la sesión, por lo menos el horario para que arranque. Bueno, a ver, ella nos dijo, es verdad, no hay detalles. Sí, le aprobamos a Guzmán. Claro, bueno, parece que es el punto central. O sea, queremos acompañar. Se está por aprobar un acuerdo con el FMI del cual se desconocen los detalles. Todo indica que tiene que ver con un acuerdo político. Porque, a ver, lo que dijo la diputada es, nosotros tampoco tenemos detalle, pero creíamos, con el informe que nos enviaron, creíamos que era necesario acompañar. Digo, básicamente es acompañar. Es responsable, digo. Claro. O sea, acompañar ciega un acuerdo con el FMI. O sea, sabiendo lo que es, ¿no? Lo que implica el FMI en términos históricos para Argentina. Acompañar un acuerdo a ciega, que además, aquel acuerdo que citó varias veces, que no era con Massa, sino con Guzmán, que era el ministro de Economía. El anterior y que de hecho creo que le costó su cargo, ¿sí? Ese acuerdo. Sí. Rompió el bloque del kirchnerismo, por ejemplo. El kirchnerismo no lo acompañó. Máximo Kirchner se fue de ese bloque, ¿no? Digo, en ese momento. Que era el jefe del bloque. Era el jefe del bloque y rompió. O sea, digo, porque a veces se cita como, ahora desaprueban lo que antes aprobaban. No es cierto, antes tampoco aprobaron. Y además de eso, que a mí esa discusión de llevar toda la polarización es todo contra Cristina, no me interesa, porque me parece que es en nombre de eso se hace cualquier cosa después en la Argentina. Pero déjame terminar. En ese momento había un acuerdo detallado, súper debatido, súper polémico igual, y que nos trajo la ruina ahora, y que le costó el gobierno a Alberto Fernández también, ¿no? Entonces,
no es el acuerdo para citar como este es un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Estamos apurados, dijo, Claro, por los tiempos. y mucho menos ahora, que no hay detalles, que no hay... Montos. Claro, no hay montos, y que además el argumento es cambiar una deuda interna por una deuda externa. Ahí lo hablábamos un poco también, y lo dicen algunos economistas, ponen el ejemplo de si le debes plata a tu hermano, vas y le pedís a un prestamista que te preste para devolver a tu hermano y después le debe al prestamista. O sea, y por eso se lo decía, depende de quién es el acreedor. Cuando Claro. uno me dice a mí, ¿cuál es una mejor deuda, no? Yo creo que no tiene ningún León. sentido. Hay otra cosa en esto que decís, Gabriel, que aparte de que es confiar un poco a ciegas en el Fondo Monetario, también un poco confiar a ciegas en el ministro de Economía. Y yo realmente, más allá de las responsabilidades institucionales, porque seguramente a eso se va a apelar en las alocuciones del oficialismo de sean responsables, acompañen este acuerdo, qué sé yo entiendo Se habla que, de responsabilidad, sí. porque en definitiva uno puede decir, bueno, el PRO acompañó aquel acuerdo de Guzmán con el Fondo Monetario, porque seguramente sentía que tenía la responsabilidad de acompañarlo, de darle cierta institucionalidad. Pero en este caso, yo creo que no corre ese argumento porque para mí es entendible que alguien diga, yo no confío en Luis Caputo, ¿no? Claro, ya lo tuvimos al ministro, Y que tampoco salió dio mal, detalles, claro. y no le daría un cheque en blanco a él. Franco. Y además el PRO Y quizás acompañó a el nadie, a ningún ministro de Economía, ¿no? El PRO Franco. acompañó el acuerdo con el... Perdón, Sí. quería decir Tomás, el Sí. PRO acompañó el acuerdo con el FMI porque el PRO cree en los acuerdos con el FMI. Claro. Porque el PRO es un lobista, es un partido político lobista de la banca y de los intereses financieros internacionales. Por eso acompañó, ¿sí? Esa es la realidad, digamos, no es que acompañó porque quería dar gobernabilidad, eso jamás le interesó demasiado. Yo quería Franco, rescatar sí. dos cosas. Primero, trayendo lo que dijo Gabriel, que no es verdad que ahora vamos a acompañar a ciegas un acuerdo con el FMI porque ya anteriormente se acompañó a ciegas. Eso, primero que es falso, porque Lo sí se reconoció. debatió. Al final lo El reconoció. acuerdo de Guzmán sí se debatió, se presentaron borradores, proyectos, Un montón se Sí. tuvo un montón de borradores, correcciones, se pasó por comisión, un largo tiempo debatido ese proyecto, así que no es verdad que no estaba los detalles de ese acuerdo, y aún con un acuerdo fundamentado, que tenía plazos más claros y montos específicos, y con el aval de la comisión y con el aval de la Cámara, aún así ese acuerdo, que tenía mucha más claridad que le costó el puesto a Martín Guzmán, y ese ha sido el tiro de gracias de la gestión de Alberto Fernández, porque despedir a un ministro de Economía es reconocer que el rumbo económico está equivocado. Claro. Y déjame Sí. una cosa, Sí, el sí. argumento de porque ya lo hicimos antes hay que volverlo a hacer ahora, es un argumento que obtuso, que además es falaz, porque no es el verdadero argumento. El verdadero argumento van a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque hay intereses económicos grandísimos detrás. Es el verdadero argumento. Y lo último el otro ya- es falaz, pero además es un argumento que a lo único que nos conduce es a la testarudez histórica. Sí. Si no se aprende nada en Argentina de los anteriores acuerdos, entonces nunca vamos a progresar como país, porque entonces, como hace 4 años nos mandamos una, y bueno, ahora nos mandemos otra. Pero Y igual ya hay para cerrar, diferencias, recordemos sí. que vos pedís un Vamos, préstamo Franco. al FMI, lo que estás poniendo en juego es la soberanía nacional, porque sabemos que el FMI, antes de poner un peso, siempre impone condiciones, y las condiciones siempre son más ajuste y más regresión dice en la el plan, historia, en el programa económico. Y el dice FMI la le está historia. pidiendo al gobierno que haga pasar esto por el Congreso, porque Sí. no quiere que dentro de 2 años, cuando este gobierno se haya ido, Sí, claro. haya un Congreso que ponga este Sí. acuerdo en tela de juicio. Sabemos- Como lo pudo haber hecho Alberto Fernández, que no, Y lo, no hizo lo hizo. con el acuerdo del 2016, y que venga otro gobierno y diga, yo ahora pongo en tela de juicio esto que... Y eso que no sé quede qué claro, pasa. pedirle plata al FMI es cederle terreno en materia de soberanía nacional. Muy bien, este tema va a seguir, por supuesto. Tenemos que hacer una pausa, pero recordemos, arranca la sesión en diputados, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Teníamos la voz de una de las representantes de Tucumán, Paulo Modeo, y vamos a seguir, por supuesto, lo que pase allí en el Parlamento Nacional. Música, pausa, ya regresamos. De lunes a viernes, escuchá La Tucumana de